Que a Pedro Sánchez le preocupan los niños gazatíes, lo mismo que probablemente un monje tibetano, es algo que nadie cuestiona. Es que a Pedro Sánchez le ha interesado Gaza tan pronto como se ha visto contra las cuerdas y con su mujer una vez más sentada en el banquillo ante el juez Peinado. Precisamente, y en este sentido, se descubre lo peor: un gobierno terrorista, un gobierno desalmado y un gobierno capaz absolutamente de todo. Los mismos que decían que eran protestantes y manifestantes pacíficos se han tenido que tragar sus palabras con patatas. Y es que Marlaska reconocía que todo fue a las mil maravillas, al tiempo que reconocía que había 23 policías afectados, al tiempo que Sara Santolaya te dice que esos que dicen que se han roto un pie, que se han fracturado un pie, que ya lo tenían fracturado de casa. El sindicato Jupol le calla precisamente la boca a esta tertuliana de pacotilla disfrazada de activista política, cuando realmente es una persona sin oficio ni beneficio. Pero lo verdaderamente grave no viene aquí. Lo verdaderamente grave es lo que destapa el periodista Albert Castillón, y es que pudo ocurrir una desgracia, no porque la vida de los ciclistas haya estado en juego durante las últimas semanas, no porque les hayan lanzado chinchetas tal y como ha denunciado un ciclista español, sino porque incluso no solamente caleborrocas o yihadistas, que se llegaba a decir, había grupos terroristas que querían actuar en esa etapa final celebrada en Madrid. Así lo destapa Albert Castillón en su medio de comunicación, Castillón Confidencial. Apenas 2 minutos en los que nos dicen cosas que ponen los pelos de punta. Auténtico espanto con el gobierno terrorista que tenemos en este país y con un presidente del gobierno a la deriva que parece capaz de absolutamente todo. Miembros de grupos terroristas internacionales y nacionales formaban parte del boicot a la Vuelta Ciclista a España, y en lugar de detenerlos, en lugar de embolsar esos grupos en un cerco policial para que no actuaran e identificarles uno a uno, en lugar de eso la orden fue: dejadles hacer. No sé si hubiese sido peor lo que pasó el domingo en Madrid o que les hubiesen dejado hacer, porque de llegar al final la carrera y de subir al podio y recibir los trofeos del final de la Vuelta Ciclista a España, igual nos enfrentábamos a un incidente mucho mayor y a un intento de atentado. Lo que les cuento es tan grave que merecería una investigación, y espero se produzca, porque una vez más desde la casa me dicen, leo textual: exigimos al jefe del Estado que intervenga de una vez por todas contra este gobierno que refugia a terroristas. Sé lo que están pensando, que hemos cruzado otra vez la frontera. ¿Y cuántas más? Manteniendo al felón peligroso y colaborador con este tipo de bandas en Moncloa. Prepárense, es cierto, dicen que cuando se ven acorralados es cuando son más peligrosos, y Moncloa está completamente acorralada en estos momentos. Como capaces de todo son los ministros de Pedro Sánchez, que no le traicionan ni siquiera cuando ven que la corrupción les llega hasta el cuello. Precisamente en este sentido, una diputada del PP, muy conocida por todos, Cayetana Álvarez de Toledo, ha puesto en su sitio al ministro de Justicia, el que debería estar encerrando y metiendo en la trena a Pedro Sánchez, y está haciendo absolutamente todo lo contrario. Un par de minutos verdaderamente poéticos en los que Félix Bolaños no sabe ni dónde meterse. Muy bien, señor Bolaños. Mire, entre usted y yo hay una diferencia esencial. Yo a usted no lo odio, usted a mí sí. Yo puedo odiar lo que usted hace, su inmoral amnistía, su ataque a los jueces. Usted odia lo que yo soy. Referencias a mi apellido, a mi origen argentino, a mi familia, de la que no sabe nada. Ni 1000 asesores le han bastado para saber quiénes fueron mis padres. Una chica argentina y un francés liberal y valiente que se alistó contra el nazismo. Usted odia por identidad, como un totalitario. No debate, demoniza, ultra, facha. En realidad, la ruina de la conversación pública es consecuencia de una decisión política. Del pacto del Tinel, al no es no, al muro. Para impedir la alternancia, pactan con delincuentes. Para blanquear esos pactos, criminalizan la alternativa. Negar la alternancia es reventar la convivencia. Y ahora, en sentido literal. De levantar el muro, arrojar la valla. Han cruzado ustedes una línea. Nunca antes un presidente democrático había incitado a la violencia contra su propio pueblo y sus policías. Recuerdo cuando Sánchez visitó a los agentes heridos en Vía Laietana. Ahora los trata como carne de cañón. Tampoco le importan los niños gazatíes. Los usa como escudos electorales para apretar a los suyos, apreteu. Nos exige que llamemos genocida a Israel y él nos llama dictador a Maduro. ¿Y usted? Socialdemocracia o barbarie, proclama. Corrupción, prostitución, caleborroca. Bonita socialdemocracia le está quedando. Realmente bárbara. Por cierto, la primera ministra danesa que criticó a Sánchez por jalear a los matones, ¿de qué lado lo sitúa?
haga honor a su cargo, pida investigar al presidente por incitación a desórdenes públicos, artículo 559 del Código Penal. Sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria, sin apoyo social, a ustedes ya solo les queda la violencia y van a atizarla. Lo del domingo fue un ensayo, un aperitivo. Y ahora bien, señor Bolaños, ¿sabe qué? Los españoles no nos odiamos como odian a España a sus socios, ni como ustedes nos odian a nosotros. Somos los hijos y los padres de la paz civil. Como tampoco sabe ni dónde meterse Pedro Sánchez, porque por mucho que hable de caverna mediática, por mucho que hable de extrema derecha, lo cierto es que esto no es así. Así lo destapa pues una de las periodistas más valientes de los últimos tiempos, la presidenta de OK Diario, Pilar Los Santos, quien precisamente destapa ese activismo de pacotilla que dice tener el gobierno sanchista, que se agarra, como digo, a los niños gazatíes porque sabe que es su última bala. El humanismo de pacotilla de Pedro Sánchez es cada día más ridículo porque yo creo que no queda ningún español en toda España y parte del extranjero que no entienda que lo que ha pasado con la Vuelta no tiene absolutamente nada que ver con una hipotética protección de los derechos humanos, porque ¿qué ha pasado en las últimas semanas que justifique que de repente Pedro Sánchez pase de ser crítico a conveniencia con el gobierno de Israel a de repente decir que se está cometiendo un genocidio en contra de lo que expresamente había dicho la Unión Europea unos días antes en el Parlamento Europeo? Y lo que ha pasado tiene nombres y apellidos. Se llama Begoña Gómez teniendo que ir a declarar el día 10 de septiembre por su último delito como pentaimputada, ahora en este caso por malversación de caudales públicos. Se llama que el fiscal general del Estado ha tenido que ingresar su fianza para el caso de corrupción, la más terrible que existe, que es aprovecharse de su condición de servidor público para filtrar información privada de la pareja de una rival política. Se llama el caso hermanísimo, en el que la Audiencia Provincial de Badajoz tiene que decidir ahora si manda a su hermano o no al banquillo de los acusados. Se llama, en definitiva, que Santos Cerdán está a punto de cumplir su tercer mes seguido en prisión cuando entró siendo aún secretario de organización del Partido Socialista o recién cesado porque estaba a punto de ingresar en Soto del Real. Este activismo de pacotilla, en el que dicen que esto es un genocidio y con la boca grande dicen que salimos de Eurovisión, probablemente para no seguir haciendo el ridículo y quedando últimos, pero que luego intentan cambiar y cuando se les pregunta por el Mundial dicen que lo van a estudiar, pero que ya les digo yo que cuando tengamos que hablar de fútbol ya la valentía se lo van a ir rebajando un poquito, pues lo que demuestra es que esto en realidad no es más que la enésima estratagema del capo de la corrupción que está intentando desviar la atención de todos aquellos casos por los cuales va a volver a perder las elecciones la próxima vez que se abran las urnas. Lo que pasa que en este caso, en vez de poder pactar con los filoetarras, a los que por cierto blanquea sin ningún tipo de pudor y problema, y ahí los niños que se murieron por parte de ETA le dan poquita pena. Los de Gaza, que están a miles de kilómetros, sí le dan pena, pero los que mató ETA, esos ya un poco menos aún. Total, que ya no va a poder pactar ni con filoetarras, ni con independentistas, ni con golpistas, ni con ninguna de la caterva con la que gobierna ahora, porque ni siquiera pactando con el diablo le va a ser suficiente para mantener el gobierno. Así que no entremos en el debate mentiroso que está planteando Pedro Sánchez, porque esto no va sobre el respeto a los derechos humanos de Israel. Esto va sobre si aceptamos la cortina de humo de un presidente corrupto moral y económicamente o si aceptamos que existe un conflicto en Oriente Medio que es bastante más complejo que el plantear que hay niños muriéndose de hambre y un Estado genocida. Porque, ¿qué pasaría si los 48 rehenes israelíes que llevan 2 años secuestrados se liberasen? ¿Se lo pueden plantear?